póster de bar, la mesa de café, el diario sobre ella y el diálogo sobre los hechos que nos conmueven y nos preocupan. De l'homme auquel j'appartiens. Un póster de bar. Estudio Jurídico RINS brinda soluciones prácticas y creativas, servicio continuo y a medida del cliente. Estudio Jurídico RINS, San Lorenzo 655. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme. Esta semana entrevistábamos en Telediario al economista Carlos Egiaro y nos señalaba que probablemente esta desaceleración que se está viendo en la inflación pueda acentuarse en los próximos meses. Él considera que por lo menos podríamos tener 2 dígitos hasta mayo, probablemente junio, pero que de todas maneras esa desaceleración, que no es baja, sino que pasás de 20 y pico a 17, a 18, a 15 en los índices inflacionarios, incluso la posibilidad de que pueda haber una reactivación económica a partir de los fondos que llegarán del sector agropecuario, van a dejar un escenario de muchísima gente afuera. Ustedes recuerdan cuando el gobernador de Córdoba, Yarlora, dijo: quizás se logre el equilibrio fiscal, pero con la paz del cementerio. Señaló Segiaro que 10 de cada 10 personas, de cada 10 que perdieron poder adquisitivo fuertemente durante este proceso de brutal ajuste que comenzó en diciembre, no porque antes no lo hubiera, me refiero a esta idea del shock que planteó Javier Milei. De cada 10 que perdieron, solamente 2 van a poder recuperar parte de ese poder adquisitivo. El resto va a seguir padeciendo las consecuencias de salarios deprimidos, de trabajar todo el día y aún así no poder cubrir la canasta básica de alimentos o recaer en la pobreza. Hoy, para no ser pobre en la Argentina, una familia tipo, hablo de una pareja y 2 hijos, necesitan al menos tener ingresos en el hogar. Pueden ser entre el hombre y la mujer, los 2 hombres, las 2 mujeres, lo que fuera, pero digo entre la pareja, por lo menos 700.000 pesos. Si no alcanzan ese número, están por debajo de la línea de la pobreza. Pero hoy encontramos familias con ingresos de 400.000 pesos, que eran clase media. Que si vos hablabas con ellos hace 6 meses, eran clase media. Y esos números te dejan por debajo de la línea de la indigencia. Este ajuste, que fundamentalmente se sostiene en la licuación de las jubilaciones, pero también en lo que para el gobierno es un gasto social y en tu vida son los hospitales, la seguridad, la obra pública, la educación, no ha tocado en nada los requerimientos de la deuda externa. Es decir, la deuda interna, que es con la gente, que es con vos, sufre las consecuencias del ajuste. La deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente, se cumple a rajatabla. De hecho, hoy es ministro de Finanzas, el mismo que fue mentor de esa deuda que nos agobia, que nos condiciona todos los días, a 100 años. Bueno, es el mismo artífice. Caputo es hoy ministro de Economía. Ayer se reunieron los gobernadores con funcionarios del gobierno nacional. Estuvo el jefe de gabinete y el ministro del Interior, no Milei. Más allá de las buenas intenciones, el decir, bueno, es muy importante el diálogo, vamos hacia un consenso, estas cuestiones que se dicen después de tomarse un café, no hay todavía certezas de aquello que se fue a buscar. Desde el gobierno, la ley ómnibus, por parte de los gobernadores, la plata. Cuando hablábamos esta semana también en Telediario con el diputado nacional Carlos Gutiérrez, me dice: mira, Pablo, lo que se va a empezar a discutir es la verdad de la milanesa. Lo dijo en esos términos, la plata. Saber cómo vos vas a financiar todas las prestaciones que tiene que
generar cada una de las provincias, insisto, educación, salud, obra pública, asistencia social, y de dónde van a llegar esos recursos con un ajuste que trasciende cualquier mirada histórica, no solo en la Argentina, sino en el mundo. No hay algo similar a lo que está ocurriendo aquí en la Argentina. Hay un elemento que se puso sobre la mesa, lo puso el gobierno, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Los gobernadores, en su mayoría al menos, han dicho que no. Uno de los sectores que se vería afectado es el de la bancaria. Vamos a sumar a este análisis a Jorge Montón, el titular del gremio de trabajadores bancarios. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, para mí también un placer. ¿Están dispuestos los trabajadores a resignar ganancias en esto que plantea Milei de soportar ahora para que dentro de, 15 años seamos Irlanda? Bueno, la verdad que esos análisis son un tanto extraños, ¿no? Tendríamos que hablar un rato largo. Sobre el impuesto a las ganancias nosotros tenemos la misma mirada de siempre. La verdad que se trata de un impuesto regresivo al trabajo. Siempre hemos dicho que el salario no es ganancia, por lo tanto estamos siempre absolutamente en contra. Y podrá haber sectores que dicen que a lo mejor los trabajadores de alto salario son los que están en condiciones. Sí, es probable que sea así, pero la historia dice que cuando se establece este impuesto, comienza con un segmento de aportantes y luego los procesos inflacionarios y otros factores hacen que cada vez se sumen más trabajadores a aportar y a seguir financiando el tremendo déficit que tienen. Vos recién hablabas de los gobernadores, yo le agregaría a los intendentes también, y por supuesto el Estado Nacional, ¿cierto? Entonces, acá en este país llegó a pagar impuestos a las ganancias 2.400.000 trabajadores. Es una cosa que no existe en el mundo, eso. Ayer, antes de la reunión de gobernadores que vos recién comentabas, le escuchaba al gobernador de San Juan que dice, la verdad que es preferible perjudicar a 3.000, 4.000 sanjuaninos, que son los que se benefician con alto salario, en beneficio de los 800.000 habitantes de San Juan. Bueno, si nosotros tenemos que financiar el déficit de los gobernadores con el salario de los trabajadores, la verdad que estamos jodidos. Entonces, nadie piensa en este estado de situación tan delicado en que estamos, en reducir un poquito los gastos. No hace falta ir tan lejos. Veamos ahora el municipio y el gobierno de Córdoba qué es lo que ha hecho para tratar de obtener algún tipo de ingreso que no sea necesario cobrarle a los trabajadores de los salarios. No hay ninguna medida. Al contrario, me equivoco. El gobierno de Córdoba le cobró 4% más aportamos a la jubilación y 4% más a los trabajadores para sostener el ahorro. Entonces, gobernar así me parece que es bastante sencillo, entonces, a costillo de los trabajadores siempre. Entonces no entendemos, la verdad, esta posición, más allá que inclusive el mismo presidente votó en contra de este impuesto en su momento, y han hecho innumerables declaraciones de que ellos no iban a imponer más impuestos, todo lo contrario. Bueno, ya sabemos cuál es la personalidad del presidente y esto no es extraño. Jorge, ¿dónde cree usted que deben hacer el ajuste tanto el Estado provincial, los municipios? ¿Dónde cree usted que se debe ajustar? Mire, yo no soy no estoy en la administración pública, no soy economista, soy un simple gremialista, supongo de que debe haber maneras de que no sea el impuesto a los trabajadores el único recurso que tengan. Me da la sensación, el sentido común me lo indica. Ha habido propuestas en estos días que dicen, hagamos coparticipable la ley del cheque, o el impuesto del país, o no sé qué, o reducir gastos. Me parece que tiene que haber algo
que sea alternativo a sacarle plata a los trabajadores para financiar los déficits. Se lo consulto porque parece que en esta ecuación, en este debate, en esta discusión que tiene hoy la Argentina, lo único que importa es reducir gastos. Y nadie habla, por ejemplo, de incrementar ingresos, de generar producción, de generar desarrollo. Entonces, es absolutamente cierto lo que vos y bueno, pero es una disputa, Jorge, cierto, a la que nos han empujado, en la que nosotros en nuestros hogares sabemos que si vos reducís, pero si no tenés una mejora en los ingresos, nadie te sube el salario, si no vendés un poco más en el almacén, si no vas a llegar por más de que ajustes lo que ajuste. Y esto trasciende cualquier lógica de tecnicatura económica. No tenés que llegar a un seminario de economía para saber que si solamente ajustás y no provocás ingresos, no hay ajuste que alcanza. Y nos han llevado únicamente a discutir eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el atajo? Bueno, han licuado las jubilaciones, por ejemplo. Es cierto lo que vos planteás, absolutamente, lo comparto totalmente. Está absolutamente claro que si acá no se le pone dinero e ingresos a la gente de alguna manera, este tremendo ajuste que estamos viviendo va a terminar en cualquier cosa. Esto es así porque ya es insostenible la situación. Yo cuando hago este análisis del impuesto, la verdad que no es que esté a favor del ajuste ni nada por el estilo. Simplemente digo un análisis de ese determinado impuesto. Ahora, por supuesto que hay que estar a favor de un sistema de producción, un sistema de desarrollo que haga que no solamente nos estemos ajustando el cinto. Eso es lo que vos planteás, es totalmente cierto. Bueno, en este sentido, cuando se discutió la ley ómnibus, que ahora parece volverá al Congreso, no sabemos en qué términos. Ayer dijo el ministro del Interior, Francos, que no sería exactamente igual a la que se presentó, por lo menos en volumen, sino que buscaría por lo menos destrabar aquellos temas que interesan particularmente al gobierno. Y entre esos temas aparecen las privatizaciones. Uno de los lugares que se busca privatizar es el Banco Nación. Se hablaba de privatizarlo en forma completa o privatizarlo parcialmente. Algunos gobernadores, sobre todo intendentes, plantearon, ojo, que en algunas provincias es la única alternativa al Banco Nación como para sostener determinados mecanismos productivos. Sin embargo, parece que la decisión va en ese sentido. ¿Qué es lo que imaginan desde la bancaria o los trabajadores bancarios de la posibilidad de que pueda privatizarse el Nación? Bueno, ante esta nueva ola de privatista que se ha instalado, digo nueva ola porque este intento ya nosotros lo vivimos en la década del 90, lo vivimos en el 2015, particularmente con el Banco Nación, que también hubo un intento de preparar el banco para privatizarlo, que después fracasó, y siempre fracasado por la oposición no solo de nuestros sindicatos, sino de los trabajadores bancarios, y también de importantes sectores de la comunidad argentina, porque tienen un gran sentido de pertenencia del Banco Nación, de YPF y de otras empresas estatales. Nosotros la posición nuestra es siempre la misma, vamos a estar en contra, vamos a defender los intereses porque tenemos absolutamente claro que este banco de hace 134 años que está existiendo cumple a rajatabla con lo que dispone la Carta Orgánica del mismo, que es un banco de fomento, un banco de servicio, un banco regulador, que regula básicamente el sistema financiero argentino, lo que estábamos hablando recién, es el que apoya, apuntala la producción industrial, la comercial, al agro, bueno, todas las economías regionales. Indudablemente todas esas funciones son irreemplazables y menos la va a reemplazar la banca privada, que nosotros la conocemos perfectamente, la verdad que no se dedica mucho a eso. Entonces, nosotros vamos a seguir dando la lucha desde nuestro lugar, que nos toca. Tenemos siempre la misma visión, tenemos absolutamente claro que hay que defenderlo, que es el patrimonio irreemplazable de todos los argentinos. Y en eso estamos. Hace unos días hemos comenzado con una campaña de recolección de firmas, que eso tiene como finalidad acompañar un proyecto de ley
que va a presentar nuestro secretario general y diputado nacional Sergio Palazzo, para la no privatización del Banco Central, del Banco Nación, de la Casa de la Moneda y el Vice. Y entendemos que sería muy positivo que este proyecto de ley esté acompañado por más de 1 millón de firmas. Veremos cuál es la respuesta que, por un lado, naturalmente emerge de los trabajadores y de los sectores productivos, pero también la respuesta que la política va a dar ante lo que significa esta nueva embestida privatizadora, ¿no? Yarlora había planteado, en aquel momento en la discusión, que las empresas de Córdoba no se tocaran. Veremos si esto puede volver a darse en este sentido. Digo, ahí aparecen fabricaciones militares de Río Tercero, FADEA, bueno, muchas empresas que tienen que ver con el desarrollo en Córdoba, ¿no? Ahora, el Banco Nación y YPF aparecían como un bastión. YPF en algún momento se separó completamente, ¿no? Ya tiene un 49% de capitales privados, ¿no? Pero el Banco Nación, por lo menos hasta ayer, seguía estando en agenda. Naturalmente vamos a acompañar este debate. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo. No, el agradecido soy yo, Pablo. Que tengan muy buen día y gracias por el espacio. Jorge Montón, el titular del gremio de trabajadores bancarios, y esta discusión, por un lado de ganancias y por el otro de la privatización del Banco Nación. 9 de la mañana, 40 minutos. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio.